¿Sí? Entonces, el título de un curso de milagros nos está avisando de que esto es un proceso en ese cambio de mentalidad. ¿Sí? El ego es un sistema de pensamiento, o es un sistema de creencias, y el Espíritu Santo es otro sistema de pensamiento. ¿Sí? El sistema de pensamiento de la corrección o del milagro. ¿Sí? Un curso de milagros fue canalizado por dos personas que eran muy amigas. Y eran él, de la Universidad de Columbia, en Nueva York, de psicología, en el 70 y pico, y ella, su asistente personal. Y a pesar de que se querían un montón, ¿sí? También se odiaban un montón, se manipulaban y se pateaban los cojones con unos zapatos de punta de plomo, así, durísimo, pa, 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 ¿sí? Entonces, pero también se amaban y se querían. Estaban en lo que el curso describe como una relación especial, ¿sí? Una relación de amor especial, que no es el amor divino ni de cerca, y odio especial, y que estamos alternando entre eso. Te odio especialmente un ratito, después te amo especialmente un ratito, y después hablo horrible de ti un ratito, y después hablo bien de ti un ratito. ¿Sí? Y lo que más quiero es estar contigo, y ahora ya no puedo estar contigo. ¿Sí les suena un poquito como que a eso les pasa a veces? ¿Sí? Entonces, estas personas reconocieron el sufrimiento y el dolor, y aparte eran altos mandos y catedráticos también de una universidad, la más prestigiada de todo Estados Unidos en ese momento en Nueva York. Entonces tienen un momento de honestidad y se dicen el uno al otro, qué jodidos estamos, ¿no? O sea, somos catedráticos de esto y ni siquiera somos marido y mujer, ni primos, ni parientes, ni nada, ¿no? Nomás somos director y secretaria, ¿no? Y amigos, ¿no? Y en verdad que nos tratamos muy mal, estamos bien retorcidos, ¿sí? Porque estaban discutiendo y tuvieron un espacio en el que tuvieron ese diálogo, ¿sí? Entonces, él se había retirado a su oficina, pero regresa con ella y le dice, debe de haber otra manera en la que nos podamos relacionar. Ahí está la clave. Y ella era una mujer que tenía ciertos dones, cierta apertura, ¿sí? Y le contestó a él, todavía molesta, ¿no? Pues si existe otra manera, yo te voy a ayudar a encontrarla. Y Jesús dijo, perfecto, ya los agarré a estos. ¿Sí? Y lo que pasó fue que cuando llegó a casa, ¿sí? Ella cierra la puerta de casa, entra y escucha una voz que le dice, toma nota, esto se llama un curso de milagros. ¿Sí? Y ella se asusta y piensa que hay alguien en su casa, que están jugando una broma o que se está quedando loca. ¿Sí? Y entabla un diálogo con la voz en su mente que no es respetuoso, que es agresivo. Ella se estaba defendiendo, también estaba atacando. Y una de las cosas que le dijo fue, si quieres tú dejar un mensaje aquí en la tierra, ¿sí? Porque primero le dijo que quién era que se presentara, ¿no? ¿Quién eres? Preséntate, ¿no? Bien enojada, ¿no? Así con una voz de su cabeza, ¿no? Y le dice, soy Yeshua. Sí, el mundo me conoce como Jesús, pero no me vayas a confundir, no correspondo a la imagen que han hecho de mí, ¿eh? No soy no soy ese, pero sí soy Jesús. Y entonces ella había estado muy enojada con Jesús antes en su vida y lo manda a la mierda. Le dice, ¿por qué no vas y le hablas a alguna de esas monjas contemplativas que están en una casa de montaña de oración, que están sedientas por recibir tu espíritu? Así como, ¿por qué no vas y haces esto con otra persona, ¿no? Y él le dijo que
que él no era tonto y que él sabía muy bien lo que estaba haciendo y que estaba poniendo esta información en donde más se necesitaba y que no se necesitaba en un lugar de montaña. ¿Sí? Y le dijo, anda ya, entra al cuarto que tienes a mano derecha y coge tu máquina de taquigrafía y empieza a tomar nota. Esto se llama un curso de milagros. Y ella le dijo, por última cosa, ¿sí? ¿Cómo sabes que tengo una máquina de taquigrafía? Y él le dijo, yo lo sé todo, yo sé cómo empezó el tiempo y cómo va a terminar. Entonces ella ya no le preguntó más, ¿no? Así como, pues bueno, ¿sí? Ella empezó a comentarle a su jefe que le estaba pasando esta experiencia y que quería que la medicaran si era necesario. Y él le dijo, ven y díctame lo que estás escribiendo y yo lo voy a transcribir acá, lo imprimimos y lo revisamos. Y en menos de unos minutos él se estaba dando cuenta que estaban haciendo un documento brutal, que era una información muy buena. ¿Sí? Entonces le dijo a ella que ella no estaba mal, que no entendía bien lo que estaba pasando, pero que no estaba mal la cosa. Y lo siguieron transcribiendo. ¿Sí? Se juntaron manuscritos, escritos, impresiones, en carpetitas y se hicieron un montón de carpetas así. Y finalmente recibieron donativos y ellos pusieron su dinero y hicieron una juntita de personas, se hizo una fundación, se registró una fundación para cuidar este libro. Helen no solo recibió todo el curso de milagros, sino que también escuchaba la voz durante sus días para algunas cosas de su vida diaria, para algunas cosas de sus procesos personales de ella, con Bill y con otros, y también para ser instruida y dirigida por Jesús para a quién meter en un curso de milagros, en esta junta o en esta asociación, en esta fundación, y a quién no. ¿Sí? Y bueno, cuando yo me beneficié muy potentemente de conocer a Gary Renard y de leer sus libros, después de un tiempo, y esto es muy importante que me gustaría que tomaras en cuenta, ¿sí? Gary Renard y sus libros definitivamente me salvaron la vida, básicamente me salvaron la vida, ¿sí? Pero sus libros no contienen ni son un sustituto a toda la enseñanza de un curso de milagros, ni a su texto, ni al entrenamiento mental, pero para nada. Son una especie de abrelatas o clarificador y preparador para el curso de milagros. Y para que no te pierdas y sepas de qué va y de qué no va. ¿Sí? Y el mismo Gary invita en cada uno de sus libros, no hay ninguno solo de sus libros que no mencione a Kenneth. Y a que a la gente le va a convenir mucho ser estudiante de Kenneth Wapnick, quien después, orientado Helen por Jesús, se volvería el director de la fundación y abriría otra fundación dedicada a un curso de milagros únicamente para clarificar constante y eternamente el verdadero mensaje del curso, porque la gente suele diluirlo, deformarlo, transformarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les voy a apuntar el nombrecito, aunque aquí traen un librito de ejemplo de él. Este autor tiene mucho que ver con la faceta que les comentaba, cuando después de tener esta clarificación gracias a leer a Gary Renard y también una buena inspiración para animarme a hacer este extraño trabajo de cambio de sistema de pensamiento y de pedirle ayuda a Jesús varias veces al día para cambiar por dentro y así, en lo que vamos a entrar más adelantito. Tuve muy buenos resultados al principio, pero aún faltaba más que entender, ¿sí? Entonces, este es el autor que ha hecho toda la diferencia, ¿sí? Entonces, por eso se los pongo acá, ¿no? Es posible que si llegan a algún punto de su vida, si es que le entran y le entran al curso, pues, y si llegan a tener un atorón, un conflicto, que ya no se expliquen ni qué es qué o cómo, ¿sí?
es muy probablemente que vayan a encontrar mucha luz acá, ¿sí? Mucha clarificación. Por eso se los estoy poniendo ahí. Lo puedo borrar ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a darles una ligera presentación de la parte teórica, el mensaje del curso, lo que es el mensaje, ¿no? Me gusta mucho, mucho, mucho citar a la idea que tengo del maestro, ¿sí? Como a ayudarte a que tengas una idea del maestro, ¿sí? Entonces, me gustaría muchísimo y creo que puede resultar muy provechoso para ti que la manera en la que ves a Jesús, gracias. Muchas gracias, Don. Como bien decías... María. Atrás, perdón, de María. Perdón. Perdón. Gerardo. Hace ratito estábamos sentados acá, Gerardo, David, María y Raquel. Y estábamos platicando un poquito de cuando surge un camino, surge una claridad, surge un inspirado, en Japón, en China, ¿sí? Con marca en la frente o sin marca en la frente, participante de una religión o no participante de ninguna religión, ¿sí? Pero surge, ¿no? Y entonces la gente se remueve, se magnetiza, se empieza a enriquecer, pero muy rápidamente también se desvirtúa todo eso y termina siendo talleres para millonarios o termina siendo una cosa bien costosa o termina, ¿sí? Como si las cosas tendieran hacia eso, ¿no? Como por ejemplo el Reiki es un excelente ejemplo contemporáneo de eso, ¿no? El Reiki es una cuestión de Mikao Usui, completamente genuina de su experiencia, que de una manera genuina también, así como muy, muy, muy innegable, es un inspirado, un sanador, reúne, hace equipos, sanan gente, hacen trabajo altruista, rentan y empiezan a rentar casas, departamentos o salones para dar terapias gratuitas, reciben donativos, empieza a esparcir por el mundo y después se desvirtúa. Y entonces se vuelve talleres caros, niveles, costos, pasta. Y la cosa empieza con un grupo de gente selecto que estaba lista para representar esa enseñanza y termina con gente que está más loca que una cabra, confundida y perturbada, pero que te cobra una pasta por hacer una terapia y que no te sirve a lo mejor para nada o que a lo mejor hasta te insulta cuando te da la terapia. ¿Sí? Pero eso no viene del origen, ¿sí? Es en lo que cae la cosa, ¿no? Entonces, es como si, y lo dijo bien Gerardo, el ego se encarga de echar a perder lo que te serviría para despertar. ¿Sí? Tiene que bloquear eso, tiene que volverlo, tiene que degradarlo, tiene que pulverizarlo. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasó con Jesús. ¿Sí? Entonces, de la manera en la que el ego ha conseguido que no te beneficies de Jesús, es con la imagen que tienes de Jesús, que el ego creó. ¿Sí? Entonces, la imagen que normalmente alguien tiene de Jesús, pues es una imagen impráctica y que no te suele servir para nada. ¿Sí? En algunas ramas de la metafísica o del gnosticismo o de algunos otros caminos, Jesús a lo mejor es empezado a ver un poquito más de una manera
más como un maestro del perdón, de la transmutación, de la paz y de la sanación. ¿Sí? Pero muchas veces también hay muchas pinceladas del ego en esas versiones de ese Jesús metafísico tipo Saint Germain, rubio, güero, inmortal, precioso. ¿Sí? Jesús no se parece nada a ninguna de esas imágenes que han fabricado de él. ¿Sí? Basta con darle una mirada histórica a la raza que estaba hace 2000 años y no cuadra para nada. No era suizo, no era un nórdico. ¿Sí? ¿Sí? Y nunca golpeó las mesas en el templo y sacudió monedas y amenazó gente e insultó gente, ¿no? Y no murió en la cruz. Vive en ti y en mí. Entonces, algo de lo que vengo a hacer es inyectarte un poquito algunas perspectivas o ideas para que la imagen que tienes de Jesús sea muy diferente y nos abramos a una relación con el Maestro, como alumnos, como aprendices. ¿Sí? Entonces, más bien quiero que te imagines a un Jesús que vivió más de 100 vidas acá, para empezar. Que tuvo vidas en las que no hizo ningún proceso espiritual en ningún sentido. ¿Sí? Quiero que sepas que en alguna de sus vidas Jesús asesinó gente. Envidió. Fue chantajista, manipulador, así como tú lo eres. Abrigó resentimientos. Fue un interesado. ¿Sí? Y en algunas otras de sus vidas fue un clarividente o un visionario, o en una de sus vidas murió muy joven intentando el camino de las austeridades y solamente degradó su cuerpo y murió joven sin ninguna necesidad de ello, en una especie de obsesividad, ¿sí? De dogmas y creencias. Entonces quiero que empates a Jesús a tu nivel, como un igual, pero que la única diferencia que hay es que empezó a darse cuenta de las cosas más rápido que otros, ¿sí? Y empezó a dejar de creerse tanto este mundo, lo que le empezó a ayudar a que se desplegara la comunicación con su yo superior. Un curso de milagros dice que el Espíritu Santo es el recuerdo de la verdad que mora en ti. Ten así presente esto, ¿sí? El Espíritu Santo es el Maestro, ¿sí? Y todo esto son símbolos nada más, solamente estoy diciendo palabras. Y las palabras simbolizan algo, no son literales, ¿sí? Entonces, en ti hay un recuerdo de la absoluta verdad, última y primera, ¿sí? Que estamos perfectamente unidos con Dios, en dicha absoluta, formando parte de un himno celestial, incorruptible, ¿sí? Simple y sencillamente en un orgasmo
que no tenemos capacidad ni tendremos de dimensionar jamás con nuestros eguitos. Eguitos. ¿Sí? Y en esta realidad no tienes que pensar ni ocuparte por nada. Eres perfectamente pensado por la fuente o por Dios. Y solamente agradeces el ser creado eterno, inmortal, pleno y perfecto. Y Él te agradece de nuevo. Y es un orgasmo de creación inmensa e infinita que solo crece y crece y crece y se expande más y más y más y más. No es aburrido, no es estático, ¿sí? Y es imposible de comprender, ¿sí? No hay palabras que jamás le vayan a hacer justicia y honor a la experiencia, ¿sí? Generalmente al tratar de representarla llegamos a unas representaciones o unas explicaciones, unas palabras muy pobres, ¿sí? Entonces, un curso de milagros dice que estamos con Dios, que estás con Dios, ¿sí? Soñando con esto, ¿sí? La cita que dice esto del curso dice así: en la eternidad donde todo es uno, se infiltró una pequeña idea tonta, de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Sí? Esta idea tonta es muy parecido a que imagínate que estás en la totalidad y de ahí, de cuando Jesús se realizó y comprendió esto, ¿sí? y lo experimentó, es de donde viene esta respuesta de uno de sus dichos, ¿sí? Le preguntan a Jesús en una clase: Maestro, ¿y cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo será el fin? Y él contesta: ¿habéis conocido ya el principio? Porque donde está el principio está el fin. ¿Sí? Y Jesús inventa, inspirado por el Espíritu Santo, unido al Espíritu Santo. Si se fijan, una vez más les voy a repetir, todos estos son símbolos. ¿Sí? Lo que nos están tratando de llevar el símbolo nos está tratando de ayudar a que nosotros empatemos con algo que resuena más allá del símbolo. ¿Sí? Entonces Jesús, unido al Espíritu Santo, genera una parábola, la parábola del Hijo Pródigo, que describe exacta y perfectamente, metafóricamente hablando, nuestra situación. ¿Sí? El momento en el que la pequeña idea tonta se adentra en la eternidad. ¿Sí? De la cual nos olvidamos de reír. Así dice la cita textual. En la eternidad donde todo es uno, se infiltró una pequeña idea tonta de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Sí? Entonces, la clave que tenemos con esta frase que nos dice el curso es que la llave de salida del sueño, que la sanación misma, viene de reírnos. Pero cuando entendemos esto mal, vamos a pensar que es ir por la vida haciendo unas carcajadas forzadas como si nos diera risa todo, y no es así. ¿Sí? Vale mucho la pena entender que un curso de milagros no le está hablando al cuerpo jamás. ¿Sí? Únicamente le está hablando a tu mente. Lo que quiere decir que la práctica del perdón tiene muchísimo que ver, ahorita la vamos a masticar más, pero tiene muchísimo que ver con mentalmente, ¿sí? Reírte de las cosas. Mentalmente. No tomarte tan en serio las cosas. No hacer de las cosas la cosa tan seria, pesada. ¿Sí?
pero nos cuesta muchísimo trabajo lograr eso. ¿Sí? Si somos honestos, podríamos reconocer que cada semana de nuestras vidas lidiamos con una papa caliente de culpa que ya no sabemos ni a quién aventársela. O con alguien que nos la pone a nosotros. ¿Sí? Y lidiamos con miedo y lidiamos con odio. Con un odio. ¿Sí? Y ahora les voy a recomendar una cosita extra. ¿Sí? Que se echen una buscadita en internet. Yo les voy a dar una probadita del tema que les voy a decir, pero me gustaría mucho, y probablemente Jesús también, que se motivaran y buscaran algo sobre este tema de la psicología. Es psicología clásica, existe desde Freud, ¿sí? Y se llama formación reactiva. ¿Hay algún psicólogo aquí que nos quisiera explicar algo sobre la formación reactiva? Reactiva es después del hecho, ¿no? Cuando ya nos ocurrió. Exacto. Actuamos. Exacto. Les voy a explicar un poquitín, ¿sí? En resumen, lo que la formación reactiva es un intento por balancear en el mundo a través de la actuación, la modificación de comportamiento o movimientos corporales o actos, ¿sí? Lo que le está pasando a la persona internamente. ¿Sí? Entonces, tú te ves muy impactado por algo. A lo mejor te molesta que te miren así, ¿no? A lo mejor te incomoda, ¿no? Pero como es tan absurdo eso para ti y eres muy arrogante, ¿cómo va a ser que yo me incomode porque me miren y ya? No lo proceso, no lo trabajo, lo niego, lo reprimo, pero tiene que surgir de alguna manera. ¿Sí? Un ejemplo clásico de formación reactiva es cuando ves que alguien está acomodando cosas con mucho orden sobre la mesa y las pone parejitas con las líneas de la mesa y acomoda una cosa y luego pone otra parejito y lo deja en un espacio y luego pone otra parejito y la deja en el mismo espacio. ¿Sí? Lo que quiere decir que la persona está muy movida por dentro, muy inquieta, ¿sí? Desordenada. Y entonces tiene que poner orden acá afuera y así balancea la cosa. ¿Sí? Saber sobre formación reactiva es buenísimo para el trabajo de autoobservación honesto y monitoreo que es necesario para salir del hoyo. ¿Sí? Porque nosotros vivimos muy engañados y muy conformes con el autoengaño que nos montamos día con día. Les voy a dar otro ejemplo de formación reactiva. ¿Alguna vez han conocido a una persona que sea contundentemente, pero contundentemente condenadora? Que odia a las personas, que las critique brutalmente, que las despedaza y las devore con su mente, ¿sí? Pero que se comporte tan bien y te diga: hermanito, bendiciones, que tengas buen día, besito, chao. Formación reactiva. ¿Sí? Todo el odio se tiene que balancear con una actuación de amor, paz y bendición. Qué interesante, ¿no? Y cuando las personas viven en la negación, nada las puede ayudar, ni nadie. Nada ni nadie, ni supositorios de ayahuasca. ¿Sí? Un curso de milagros dice: nunca subestimes el poder de la negación. ¿Sí? Entonces, el proceso que vivimos es que negamos, reprimimos, proyectamos y entonces lo que nosotros creemos haber hecho y como nosotros creemos ser, lo vemos ahí fuera. Es más cómodo.
todos son los hijos de puta y yo soy un poquito menos hijo de puta que todos los demás. ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? La situación mental del 99.9% del planeta es psicosis pura. Por eso las cosas están como están. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está ese tema, ¿no? Es riquisísimo. ¿Sí? Volviéndote bueno en monitorearte, vas a encontrar un montón de información riquísima. Y esto te va a ayudar más a que entiendas algo muy necesario. El dolor, el sufrimiento y la miseria en la que te paseas todos los días. Y que es inconsciente en su mayor parte para ti. ¿Sí? Y mientras con esta dinámica consigas que siga siendo inconsciente todos los días, nunca vas a sanar. Por eso aquí pasamos 200, 300, 500 vidas muy tranquilamente. Muy tranquilamente. No 3, 4, 5, 40 años. Eso no es nada. ¿Sí? Entonces les estoy diciendo esto para que dimensionen. ¿Sí? De lo que está hablando el curso. Rara vez es dimensionado. Esto que les estoy platicando también quiere decir que, bueno, primero les tengo que decir un poquito otra cosita. Un curso de milagros dice que Dios no creó este mundo. Que Dios no tiene absolutamente nada que ver con este mundo. ¿Sí? La historia del hijo pródigo describe algo de esto y otro de los dichos de Jesús también. Es este, ¿sí? Es metafórico, ¿sí? A ver si lo puedes dejar entrar. Es muy bonito, es metafórico, es poético. Y dice, sueñas con un desierto, el cual sus imágenes y espejismos te gobiernan y te atormentan. Sin embargo, esas imágenes vienen de ti. Dios no creó el desierto y tu hogar sigue estando con él. Para regresar, perdona a tu hermano para que así te perdones a ti mismo. Y tiene mucho que ver con ser honesto con uno mismo, únicamente para con uno mismo. Esto no se va a tratar de que yo les cuente de qué pie cojeo y ustedes también sus debilidades y sus ídolos falsos y esas cosas. No, es un trabajo con uno mismo nada más, ¿sí? Y las palabras clave son esas, ¿sí? Imágenes y espejismos que te gobiernan y te atormentan. Si identificamos eso, podemos y tenemos material con que trabajar. ¿Sí? Si no quieres identificar nada, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Entonces, la historia del hijo pródigo describe muy bien una cosa. ¿Sí? Recuerda, son símbolos, es metafórico. ¿Sí? Había un hijo que lo tenía todo, estaba en el huerto de su padre, en la hacienda de su padre. ¿Sí se usan estas palabras acá? ¿Sí? Y lo tenía todo. ¿Sí? Y tuvo esa pequeña idea tonta. ¿Sí? Entonces va al padre y le dice que le pide un favor especial. ¿Sí? No como cuerpo, no eres un cuerpo. Vamos a traducir esto, ¿no? Al ámbito del espíritu. Estás en la gloria divina. Esa es la finca de tu padre, ¿no? No te hace falta nada. Sí, es un orgasmo perfecto, inmortal. Pero tienes la idea de que si todo está tan guay, desconoces el dolor, el hambre, la carencia, la enfermedad, desconoces la corporeidad. Es solo espíritu, sin bordes ni límites. Puro espíritu conectado con todo, uno con todo por siempre. ¿Sí? Y si te ocurre ir a tu fuente, a quien todo el tiempo le das las gracias, porque tú no tienes que encargarte de nada, todo es perfecto, y de repente dejas de decirle las gracias, ¿sí? Y vas y le dices a Dios, dejas de decirle las gracias, así como que, ya no le digo las gracias. Oye Dios,
pues tengo esta idea, fíjate, ¿qué tal si por ser tu creación, por ser tu hijo, ¿por qué no me das lo que me corresponde por ser tu hijo? Para yo irme a hacer también esto, pero yo ser Dios. ¿Sí? Y entonces Dios no nos contesta nada. Si tú estás educando a tu hijo y tu hijo viene corriendo, ¿me prestas el mechero para incendiar las cortinas? Tú no le vas a contestar nada. Y lo más probable es que tu hijo haga un berrinche. ¡Ay, mechero, mechero, mechero! ¿Sí? Bienvenidos al berrinche. Esto es un berrinche. ¿Sí? Entonces, la historia del hijo pródigo continúa diciendo esto, ¿sí? Muy rápidamente, fíjate muy bien, muy rápidamente el hijo pródigo se encontró en una tierra lejana, bienvenidos, ¿sí? Experimentando cosas que no sabía que existían y que nunca había experimentado antes. Y empezó a buscar la solución a su carencia, a su dolor, a su hambre, a su sed, ¿sí? Y no puede solucionar nada. Ninguna relación le ayuda para solucionar nada. Ninguna medicina le ayuda para solucionar nada, en verdad. Nada le ayuda para solucionar nada. ¿Sí? Y entonces la parte más importante de la historia es cuando dice que el hijo pródigo cayó en cuenta de. Entonces el hijo pródigo se dio cuenta de que la única solución significativa a todos sus problemas era volver a casa. ¿Sí? En este punto de la historia del hijo pródigo, Jesús es muy específico y dice que el hijo pródigo ya había fracasado tanto y se encontraba, quién sabe dónde, limpiando el piso de un lugar, haciendo un trabajo muy forzado por ni siquiera un lugar en donde dormir y ni siquiera una paga, únicamente por unas migajas. Es muy, muy, muy específico lo que está queriendo decir Jesús. Nos está describiendo a la perfección. ¿Sí? Cuando por estar ahí en esa miseria, cae en cuenta de algo y dice, ¿pero para qué voy a seguir buscando soluciones en donde no las hay? La única solución a mis problemas es volver a casa. Y después vean también lo específico que sigue siendo Jesús. Llega el hijo a casa, toca las puertas de la hacienda, abre Dios mismo y le dice, él ya trae su historia, ¿sí? Él está dominado por el sistema del pensamiento que es odio, miedo y culpa. Eso es lo que ahora el Hijo de Dios conoce, eso es lo que tú conoces, odio, miedo y culpa, ¿sí? Aunque la luz, la dicha y la paz moran en ti, y como te lo acabo de decir, Jesús vive en ti, lo que tú conoces es el odio, el miedo y la culpa. ¿Sí? Lo sabemos maquillar y justificar muy bien y que parezcan otra cosa, pero son odio, miedo y culpa. ¿Sí? Entonces, esa es la razón y la explicación por la cual Jesús, el hijo pródigo al encontrarse con su padre, el hijo pródigo al encontrarse con su padre, le dice inmediatamente, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Se cree un pecador. ¿Sí? Se siente culpable. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él mismo se está juzgando él solito como tú solito te juzgas. No hay nadie en el universo juzgándote. Jamás ha habido nadie juzgándote. Más que tú mismo. Y esta historia lo revela, ¿sí? No soy digno de ser llamado tu hijo, le dice al padre. Pero por favor, acéptame al menos como uno de los jornaleros. ¿Sí? El hijo ya no sabe de unidad. El hijo está perturbado por el mundo. Y está pensando que como lo más bajo que puede existir, pero con Dios va a estar mejor que en esa tierra lejana. ¿Sí?
Y la respuesta del padre es, quiero que sepan que el padre ni siquiera escuchó al hijo decir todas esas payasadas. ¿Sí? El padre, para hacer como una broma de esto, abre la puerta, ¿sí? Y ya sabe que el hijo se siente mal, que se siente pecador, que se rebaja, que se latiguea, que se autocastiga, ¿sí? Para intentar agradar a un Dios castigador y loco, porque ya no conoce a Dios. Ya está, ¿sí? Roto de la mente, ¿sí? Y mientras el padre ya sabe que el hijo va a decir todas sus cosas y sus dramas, el padre se saca los mocos y dice, déjame espero a que termine de hablar para que me escuche él a mí. Déjame hago un poquito de tiempo para que se calle. No soy yo el que necesita escuchar a mi hijo loco, es él el que necesita escucharme a mí. ¿Sí? Y cuando el hijo termina de decir todo su speech de autolatigueo y toda esa vaina, el padre dice, preparar la mesa, poner los mejores platos, todo es simbólico, ¿sí? Y matar al cordero más tierno y traer ropas limpias y zapatos y un Rolex, ¿sí? Porque un hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. ¿Sí? Entonces, si una cosa nos quiere dejar bien clara la voz de un curso de milagros, es que podemos dejar de preocuparnos por un día ir al infierno. Ya estamos en él. ¿Sí? Y que esta experiencia es lo más parecido a estar muerto. No hay nada más parecido a estar muerto que esto, que creerte un cuerpo y creer que el mundo es real. ¿Sí? La resurrección de la que habla un curso de milagros es la resurrección de la mente. ¿Sí? Entonces, la mente, al abandonar la mente uno de Cristo, la mentalidad de amor total y ese orgasmo, pasa a un estado de mentalidad dividida, a una mente que se fragmenta. ¿Sí? Y la división radica principalmente en dos sistemas de pensamiento. El recuerdo de la verdad, porque tú eres espíritu. ¿Sí? En ti Dios, al crearte, te dejó un regalo que aunque te pusieras muy serio con tus ideas tontas y te inventaras un sueño de muerte, de pecado, culpa, miedo y muerte, en ti, no importa cuántas vidas tengas o lo que sea, hay un recuerdo viviente de la verdad, la voz que habla por Dios en ti. Y hay un sistema de pensamiento que corresponde a ir tú por tu cuenta. Ese es el ego. Eres tú por tu cuenta. ¿Sí? Y el ego afirma que en verdad nos separamos de Dios y que en verdad le fallamos a Dios y al reino y que en verdad somos muy culpables y que únicamente seremos redimidos a través del sacrificio, ¿sí? Y del castigo. Es una locura. Pero eso fue un poco lo que hizo la religión católica con... Exactamente. Exactamente. Exacto, porque la parábola del hijo pródigo, como que la cogieron al pie de la letra metafórica, ¿no? Así es. Me castigo para que tú me perdones. Exactamente. Lo que pasó exactamente, para tomar en cuenta lo que Gerardo nos dijo hace rato, que es muy cierto, es que el ego se encarga de estropearlo todo. Entonces, la mayor parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del movimiento católico judío y todo esto, quien está a cargo es el ego. Pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces,
me gustaría que te abrieras a la posibilidad de empezar a ver a Jesús como un hermano mayor. Uno que aprendió lo que tú estás empezando a aprender y a reconocer, ¿sí? Y que al unirse al yo superior, ¿sí? Ahora está contigo, ¿sí? Y dispones de él para ayudarte a mirar lo que tengas que ver, para ayudarte a volver tu mente inconsciente más consciente, pero sin que te sientas culpable y te llenes de miedo, ¿sí? Para ayudarte a sanar, para inspirarte y para corregir tu mente, ¿sí? O tu estado mental. El principal problema con el que nos enfrentamos es que somos unos empeñados en que todo cambie menos nosotros, ¿sí? Y es algo que vale mucho la pena detectar, ¿sí? Para reconocer esa arrogancia que no se da por vencido, ¿no? No se da por vencido, ¿sí? No voy a recurrir a la oración, no voy a recurrir a pedir ayuda, ¿sí? No, lo voy a lograr, lo voy a poder lograr, voy a poder estar en paz con toda esta arrogancia de yo seguir por mi cuenta, ¿sí? Y vale un montón de pena mirar eso es mirar al ego, sabiendo que solamente es información rica para ti, para tu proceso, sin darte más de golpes. Definitivamente hay que aprender a dejarse de sentir culpable. Hay que aprender a dejarse de sentir culpable. Todos nosotros acá hemos liberado algo de resentimiento para con alguien, ¿sí? Hemos podido en alguna medida perdonar a alguien, ¿sí? Pero muchas veces el ego no nos deja que nos perdonemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces este camino es para atrevidos, ¿sí? Para gente atrevida, para mentes atrevidas que digan, wow, sí que la cago o que la he cagado, ¿sí? Y muy probablemente la seguiré cagando. ¿Y qué? Tranquilamente, sí, claro. Entonces, ok. Entonces, el mensaje del curso, ¿sí? Básicamente nos dice que estamos soñando, que seguimos estando con Dios, pero que hicimos esto, nos cerramos los ojos, ¿sí? Así es como que, ¿no me das el mechero? ¿No me das lo que me corresponde por ser tu hijo? Pues me voy a vengar. ¿Sí? ¿Sí? Pero el ego surge y dice, ¿sí? Y entonces tú estás ahí así como que te lo has tomado muy en serio, has hecho una cosa muy seria de eso, ¿sí? Y eso surge el ego y lo aprovecha y dice, hey. Tú en verdad te separaste de Dios, ¿sabes? O sea, sí lo lograste. Lo que querías lo lograste, ¿sí? Pero pasó una cosa, lo jodiste todo, mataste a Dios mismo y a toda la creación. Y en cuanto tú le crees, estás frito. Y le creímos. Y le creemos todos los días. Si no le creyéramos, nuestra mente estuviera serena, nuestros párpados como los de Buda y solamente estuviéramos contemplando esto y pasándola guay cuando se pueda. Y cuando no, no, porque no se puede todo el tiempo. Porque no todo el tiempo te están haciendo cosquillitas y... ¿sí? ¿No? Pero contemplando esto. ¿Sí? Pero no
nosotros no vivimos en un estado de contemplación, vivimos como que, ay, me ilusiono y tengo esperanzas y por fin voy a ser feliz. Ay, ya no soy feliz. Ay, ahora tengo tanto miedo. Estamos así como cabras locas. Creo que cabras locas y drogadas, vestidas de traje y con corbata, buscando aprobación, es una manera muy acertada de describirnos. ¿Sí? Cabras locas, drogadas, vestidas de traje y con corbata, en una búsqueda aferrada por aprobación. Y mientras no lo veamos, nunca vamos a parar. Vamos a estar insistiendo que no es así, y que no es así, y que no es así, y que no es así. ¿Sí? Entonces, el principal problema es que le creímos al ego. ¿Sí? Y al creerle al ego, ¿sí?, nos sentimos devastadoramente culpables. Imagínate que estabas en la luz. No tenías que hacer ni pensar nada más que solamente ser. ¿Sí? Y ocurre un colapso, que se colapsa eso. ¿Sí? Y ahora solamente hay obscuridad y vacío y culpa. Una insoportable culpabilidad. ¿Sí? La experiencia que te platiqué hace un momento, cuando te digo que se me fue el sonido, el oído, todo esto, ¿sí?, y que estaba en un lugar negro, oscuro, ¿sí?, infinito, yo solo, esa es la experiencia que es exactamente después de dejar el hogar. ¿Sí? Entonces, lo que un curso de milagros nos dice es que el ego se encarga, la voz del ego se encarga de que se vuelva insoportable para ti estar en esa mente oscura y negra, pensando que fallaste contra el cielo y contra Dios. La culpa, ¿sí?, imagínate toda la gloria, todo ese potente orgasmo de amor infinito, ¿sí?, transformado a pura culpa. Así, ¡rup!, el otro lado de la moneda, la creencia en la dualidad. Es una culpa que tampoco podemos dimensionar. Entonces, al el ego conseguir que sea insoportable para ti estar sintiéndote culpable en la mente, sin cuerpo y sin nada, ¿sí?, y quiero ser bastante específico en esto, ¿sí?, en este punto no existía un universo, ni había ningún mundo, ni cuerpos, ni dinosaurios, ni personas, ni mujeres, ni hombres, ni nada. Este es un punto únicamente metafísico, ¿sí? ¿Sí? Estás con Dios en un orgasmo de luz y te cierras, ¿sí? Y surge la creencia en que verdaderamente te separaste, por lo tanto surge otro sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento que se cree que en verdad se separó, ¿sí? Y ya no tiene el recuerdo de Dios, ya no tiene la claridad de Dios, ¿sí? El recuerdo de la verdad o el recuerdo de Dios se queda ahí en la mente, nada más ahí se queda como relegado en un rinconcito por ahí. Y todo lo demás se vuelve una catarsis, ¿sí? Entonces, el truco del ego, el engaño del ego, es que ya que te tiene sintiéndote culpable, ya que te tiene creyendo que culpaste contra el cielo y contra Dios, ya que te frió, ya que te dejó frito, ¿sí?, y que estás así, frito, ¿sí?, se hace el que es tu amigo, ¿sí? Así como las personas nos hacemos en este mundo. Es todo una réplica, ¿sí? Y entonces aparece, se hace el que es tu amigo y te dice, yo sé que te sientes muy jodido, ¿sí? Tengo una solución para ti y como es insoportable la culpa, le decimos, claro que sí, dime qué, toma mi mano, confía en mí, ¿sí? Permíteme ser tu Dios,
básicamente. ¿Sí? Y yo voy a hacer que la tengas fácil y que te sientas mucho mejor. Y entonces decimos, pues claro, va, queremos una respuesta ya, ¿no? Ya, quiero una solución ya, ¿no? Y entonces nos fundimos a él en un abrazo así con confianza, ¿sí? Y Big Bang. Toda la culpabilidad masivamente metafísica se reparte en millones y millones y millones de años y de universos y planetas así, ¿sí? Y se genera una fragmentación, ¿sí? Y por eso vemos lo que vemos, ¿sí? Vemos de una manera separada, estamos dominados por una mentalidad que dice sujeto y objeto, yo y todo lo demás. Constantemente estamos separando, fragmentando, separando, ¿sí? Y el ego nos ha dado una vida y una historia a cada uno de nosotros en donde hay un padre o una madre que culpar, o unos hermanos que culpar, o un padrastro que culpar, o un maestro que culpar, o un médico que culpar, o un mecánico que culpar, un clima que culpar, una situación genética que culpar, una situación política que culpar, una guerra que culpar, contaminación que culpar, hambre que culpar, enfermedad que culpar, ¿sí? Entonces, el ego fabrica muy ingeniosamente este mundo, ¿sí? Para que nosotros, para que nosotros tengamos un buffet. Y para eso está diseñado este mundo. Este mundo está cruel y minuciosamente y detalladamente fabricado, inventado por nuestro ego, ¿sí? Para que podamos tener a quién culpar, ¿sí? Y estar en esa dinámica constante. Yo tengo un montón de miedo, yo otra vez se me viene la crisis, me pierdo, ya no entiendo, ¿sí? Pero tú eres el responsable. Si tú no hubieras dicho eso o aquello, o si el gobernante no hubiera hecho esto o aquello, o si la enfermedad no hubiera aparecido, ¿sí? Y entonces yo me siento un poco más liberado de la culpa porque la veo en alguien más. No entiendo por qué después me vuelvo a sentir igual de la mierda o peor y tengo que volver a proyectar. Y después otra vez me siento igual o peor y tengo que volver a proyectar, ¿sí? Y no estamos haciendo más que repitiendo un ciclo de negación, represión, proyección, justificación, sea espiritual, didáctica, de cualquier tipo, pero justificar la proyección. Justificar que no perdonas. Justificar que no ves con aprecio y con amor a tus hermanas y a tus hermanos. Justificarlo. ¿Sí? Adelante, Loren. La reflexión de que por eso la historia no cambia. Por eso la historia no cambia más que de disfraz. Okay. ¿Sí? Entonces, un curso de milagros quiere que aprendamos una cosa, ¿sí? Que no hay mundo. Que no hay mundo. Y que solamente hay un solo problema y una sola solución. El problema es que en nuestra mente elegimos escuchar al ego y permitir y creerle lo que nos diga, ¿sí? Y ahí quedamos atrapados. Y la única solución es elegir de nuevo, dejar de elegir al ego, y para eso, para que alguien pueda llegar a dejar de escuchar al ego y de considerarle su Dios y de estar dominado por su voz, por su mensaje de pecado, ¿sí? Tienes que mirarlo y dejar de creerle. Pero tienes que mirarlo. Tienes que mirar que eso es lo que tú elegiste como mente y no culparte por ello. No está tan fácil en algunas ocasiones y otras sí, ¿sí? Pero cuando dejas de culparte
cuando dejas de creerle al ego, ¿sí? Entonces pierde fuerza, estás receptivo y puedes ser dirigido por tu yo superior o puedes escuchar a tu yo superior, ¿sí? Y la voz de nuestro yo superior es muy parecida a esto. Tranquilo, no pasa nada, es solo un sueño. Nunca pecaste contra el cielo y contra Dios. Sí, parece una alucinación, sí, es horrible. Lo que las personas se están devorando entre ellos, ¿sí? Es toda una alucinación, tranquilo, no pasa nada. Es solo un sueño, ¿sí? Es esa voz que refleja el amor de Dios en nuestra mente dividida y que nos ayuda a tranquilizarnos con toda esta vaina. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje de un curso de milagros. El estado en el que estamos es una mente dividida. ¿Sí? Y nuestro sufrimiento no procede, aunque así lo parezca y muy bien montado el truco, de nada de lo que parezca ocurrir allá afuera. Únicamente radica en una decisión en nuestra mente por el ego. ¿Sí? Y este recuerdo de la verdad o Espíritu Santo también nos puede ayudar a cambiar de mentalidad. Por eso es que en el curso de milagros pedimos el milagro, pedimos ver las cosas de otra manera, lo intentamos pedir más de corazón y hay que tratar de practicar lo mayor posible un honesto monitoreo. ¿Sí? No está tan cómodo, hay que hacerse al hábito de hacerlo, ¿sí? Pero hay una clave, ¿sí? Una de las claves más buenas que he encontrado para entender cómo practicar este curso y cómo acercarse a la práctica, cómo empezarse a acercar a la práctica, es que aprendamos, o que recordemos día con día esta premisa. Está buena para que la apunten, ¿sí? Esta premisa, ¿sí? La manera de ser un seguidor o un aprendiz del Espíritu Santo o de Jesús, ¿sí? Es recordando que lo mejor que podemos hacer en esta experiencia, dominada por sujeto-objeto y toda esta historia, ¿sí? Y estas vidas complejas y todo esto, es utilizar la imagen que consideramos mundo, ¿sí? Utilizar nuestra vida diaria, ¿sí? Para aprender desde nuestra mente que nunca estamos disgustados por la razón que pensamos. El ejercicio número 5 de un curso de milagros. ¿Sí? Claro que sí. La propuesta del curso es que utilicemos nuestra vida diaria o la imagen que consideramos el mundo, que incluye nuestro propio cuerpo, ¿sí? Desde el observador en nuestra mente, para aprender que nunca estamos disgustados o deprimidos o alterados o preocupados o explotados, ¿sí? Por la razón que pensamos, o se hace por nuestra justificación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la razón por la que estamos tocados, ¿sí? Es porque estamos creyendo que lo que el ego dice es verdad. Que en verdad nos separamos de Dios y lo matamos, y aparte va a resucitar y nos va a venir a pisar como una cucaracha, porque es un Dios vengativo y cruel. ¿Sí? Esta es una clave muy buena. La idea que tenemos en lo profundo de Dios, ¿sí? Es nuestra propia proyección de nuestro ego cruel y vengativo. Por eso, en lo profundo pensamos que hay un Dios cruel, arrogante, egoísta y vengativo. Eso es como somos nosotros, no tiene nada que ver con Él, es nuestra proyección. Es muy interesante. ¿Sí? El Dios bíblico es vengativo. ¿Sí? Es una proyección del ego, no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? El Dios de un curso de milagros es puro amor, es el reflejo de la verdad.
¿sí? Que proviene del recuerdo de Dios en nuestra mente, del otro sistema de pensamiento. ¿Sí? Adelante, Loren. Eso que estás diciendo, la primera vez que lo oí, mi mente decía, ¿qué va? Si yo pienso que Dios es muy bueno, Dios es un amor, ¿entiendes? Esa No, parte- te agradezco que hagas estas aportaciones porque puedes a completar algo padre. Adelante, adelante. Entonces, yo decía, no, pero si yo no me siento culpable, Dios es maravilloso, el universo. Y dentro de toda la tendencia del New Age, del espiritualismo, te lleva un poco a esa parte, ¿no? Pero desde que empecé a hacer el curso de milagros y empecé a profundizar y a ver la basura, me di cuenta que eso no era real, porque tuve que desmontar mi rabia, mi enfado con Dios, muchas cosas que yo no veía. Así es, así es. Sí, Surgir desde lo más profundo de mi ser el recuerdo de la verdad. Lo tenía totalmente tapado con capas y de mentiras. De Sí, mi es. propia mente. Es fuerte, así es. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque tienes que pasar. Y aparte aquí viene una clave, ¿no? Como la proyección está hecha, Sí. cuando alguien nos habla de la culpa, decimos, ¿pero cuál culpa? Si yo me siento muy bien. Claro que sí, porque tienes una proyección abominable, cabrón. Claro que sí. La gente que pasa por la vida como por una fiesta. ¿Sabes? Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Que están iluminados ellos o...? Pues no. Bueno, pero Te apoyaba esto por lo que tú decías, ¿no? Ujú. De qué fácil es engañarnos creyendo una historia que caminas con ella durante una vida y cuando empiezas realmente a hacer un trabajo, empiezas a desmontar creencias en el fondo. El desengaño. Empiezas a desmontar el engaño. Sí. Yep. Ahora, Perdona, pero ahí creo, o sea, lo que me ocurre a mí es que cuando empiezas esto, es como que el ego se hace más fuerte. O sea, la cosa que te pasa parece más fuerte de antes y luego pasa de un momento que todo parece muy claro a otro momento muy, muy duro. O sea, Claro. lo que me está pasando a mí. los contrastes de los sistemas de pensamiento. ¿Sí? Entonces, Empieza a haber un reconocimiento del el radical contraste entre la mente pacífica y que sana y descansa, ¿sí? Y la otra que es pura matanga. ¿Sí? Ya. También quiero que no se me olvide transmitirles algo hoy, ¿sí? Con todo esto del curso, al ratito hacemos una. Con todo esto del curso, uno puede meterse todo este tipo, esta clase de información, ¿sí? Y uno puede hipotetizar, deducir y jugar con el concepto de todo esto, ¿sí? Los conceptos, sin reconocer cuál es la práctica y cuál es el beneficio, ¿sí? Uno se queda así como si todo esto es ilusión y entonces pues... sí. buscar tanto cerebro, ¿no? Exacto, ¿sí? En mi caso, y hay varias personas que me critican contundentemente por esto, en mi caso yo les quiero compartir que me parece que lo que ha hecho una gran diferencia para que yo no me quede estancado en esos cerebralismos, ¿sí? Es la oración y el dirigirme al maestro interno constantemente. Creo que tiene que ver con un poquitito de humildad que a lo mejor, sí, puedo contactar a lo mejor un poquito con eso. A lo mejor el haber vivido todo lo que viví y quién sabe qué más procesos de otras vidas, ¿sí? Y el haber reconocido la miseria propia hizo que algo de la arrogancia, porque sigo siendo arrogante, ¿sí?, se quebrara, ¿sí? Y entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces yo le recomiendo muchísimo a la gente que en verdad practique el aquietamiento y la meditación entregadas a las manos de Jesús, ¿sí?
para que realmente estemos haciendo un trabajo, una movida en la mente, no nomás un juego de conceptos. ¿Sí? Así es que bueno. No terminé de decirles algo, perdón. Los días o los momentos en los que nos aproximamos a aprovechar este curso, ¿sí?, en nosotros mismos para sanar, es cuando utilizamos nuestra vida como un salón de clases, como un escenario, ¿sí?, y estamos monitoreando desde nuestra mente, necesariamente teniendo que poner atención en lo que nos está ocurriendo adentro, completamente necesario, ¿sí?, si no, no se hace nada de curso, de nada, ¿sí?, para reconocer, wow, acabo de cabrearme con esto, o con aquello, o acabo de disgustarme, o me estoy deprimiendo como reacción a esto otro, según yo, ¿sí? Entonces, recordarme que no estoy disgustado por la razón que creo en mi mente, sino porque estoy escuchando al ego y sigo creyendo que lo que me dice es verdad. Esa es la razón por la que estoy disgustado, ¿sí? Y también es porque quiero estarlo, ¿sí? Porque hay una ley acá muy brutal que es pateapelotas, ¿así? Que dice: nadie sufre sin su consentimiento. Es brutal, es brutal. Entonces, el candado que pone el ego, el candado que nos ha puesto el ego, es que suframos, pero que no veamos que es por nuestro propio consentimiento. Pero, discúlpame, porque yo si no necesito ir amueblando mi cabecita. Entonces, en esos momentos cuando tú te encomiendas a tu ser superior, Le pides ayuda. exactamente, le pides ayuda en ese punto En el que tú... te estás dando cuenta cómo el ego tira de ti, cómo Exacto, incluso, exacto. eres consciente de que te estás cabreando porque te apetece y quieres seguir regodeándote en la mierda. Así es, así es. Y reconoces que lo único que estás consiguiendo es miseria. Es así como que... Pero... Quiero más de... Exacto. Entonces, ¿solo estoy atacando? ¿Soy muy bueno en atacar o en atacarme? Aunque me comporte muy bien, pero estoy atacando. ¿Sí? Y reconozco... O sea, el punto para salir de ahí es sería confiar en que Jesús está contigo. Fíjate qué bonito. Confiar en que Jesús no te ha abandonado nunca y que esto es verdad. El ego va a decir, ay, sí, Jesús contigo. No, sí, Jesús está conmigo y me ama y me adora y está loco por mí y está listo para ayudarme. Quiero que me ayudes, que ayúdame. O sea, pedir ayuda. ¿Sí? es muy duro cuando estás ahí y tú eres consciente y reconoces las situaciones. Bien. Y eres consciente de que te estás ahí como revolcándote y otra vez y pasa un día y pasa otro día y tienes como pequeñas, yo digo, no, como pequeños instantes donde parece que consigues salir y darte cuenta de que efectivamente estás ahí, pero no terminas de salir. Eso es muy duro. Sí. Porque dices, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo hago? Pero es un buen avance porque ha habido observación de la dinámica interna. Sí, ahí está un súper beneficio. Yo te paré para decir, entonces ese es el momento donde tú ahí te encomiendas a Dios y Hay diferentes pensamientos que corresponden al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que una vez que uno se pone a hacer un curso de milagros, uno empieza a aprenderse estos pensamientos y uno empieza a sospechar, los podría usar cuando justo pienso esto de mí, o cuando justo veo que estoy en la dinámica del ego. ¿Sí? Y entonces puedes empezar a recordar e implementar cuando estás justo ahí, cuando estás en el conflicto, de repente eres ayudada por Jesús en tu mente a recordar un pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, mi pareja tiene algunos episodios de pánico, a veces, ¿sí? Y con el curso
Y el entrenamiento mental, que los voy a dar una orientadita de cómo hacer entrenamiento mental, le ha llegado a pasar milagros al respecto. Por ejemplo, de repente está, no sé, sola en casa, la casa es algo grande, escucha un ruido, siente miedo, ¿sí? Y está haciendo monitoreo y está utilizando la vida diaria o el momento como salón de clases para aprender que no tiene miedo por el ruido que escuchó. Exacto, ¿sí? Y entonces está un poco en eso, pero le da miedo y el miedo te hace que no puedas tener tan presente la práctica, te descontrola, ¿sí? Pero Jesús está ahí detrás para llevar a cabo los milagros que tú todavía no puedes llevar cuando estás buscándolo y pidiéndole ayuda, ¿sí? Entonces no necesitas tú conscientemente a veces llevar la cosa, Él la lleva por ti, porque también quiere ayudarte a que entiendas que Él está ahí contigo. Es una cosa bellísima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi pareja, le pasó que estaba empezando a tener un episodio de parálisis, de miedo, así, ¡ah! ¿Sí? Y en su mente apareció un pensamiento en ese momento que dice: no hay cabida para el miedo en una mente que Dios ama. Y así. Ya desbancó el pánico completamente. ¿Sí? Y es el resultado de un entrenamiento tipo devocional, ¿sí? O con fe, que genera que en tu mente ya se empiece a quedar un pensamiento que va a corregir, que va a suplir ahí. Es súper interesante. Les voy a platicar la historia de un estudiante norteamericano que construyó una plataforma, no sé, una plataforma marina, ¿sí? Está muy padre, la historia es muy breve. Si él es un estudiante del curso de Milagros, imaginemos que tiene 3, 4 o 10 o 15 años estudiando el curso y haciendo entrenamiento mental. A todos los estudiantes nos pasa que vamos a seguir odiando, condenando, preocupándonos y no vamos a hacer el proceso, lo vamos a dejar así, ¿sí? A veces lo hacemos y a veces no, es lo que quiero decir, ¿sí? A todos nos pasa, no es que ahí ya empecé a hacerlo y ya lo hago con todo, no, ojalá, acábase, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este estudiante, ese era el caso, ¿no? Un estudiante común y corriente, un buen estudiante con buenos orientadores, ¿sí? Se acercó a la fundación original, se apegó al mensaje original y a esto, ¿no? Que es lo que yo trato de cuidar, esa línea, ¿no? Y está, imagínate, aquí en un chalet, en un balcón, viendo la plataforma que él construyó, ¿sí? Por alguna razón estaba ahí, tomándose un café o fue a firmar algo, no sé, estaba ahí. Y mirando su plataforma le toca ver una explosión en la plataforma y ver cómo se va, con personas y hay muertos, heridos, ¿sí? Y cuando ve eso, en su mente aparece el pensamiento que dice: podría haber paz en lugar de esto, que es otro de los ejercicios del curso. Que de lo que está hablando es de que podría tomar la mano de Jesús en mi mente, podría unirme al Espíritu Santo en mi mente, podría anclarme de mi yo superior y contemplar esto, sin irme a la mierda. La plataforma de todas maneras se fue a la mierda, si se murió, quien se murió, ¿sí? Pero si te das cuenta, el milagro lo que está haciendo es subsanar la culpa. La cancela, así la cancela. Aquí venía esta parte de este guión de esta película preparado para darte una dosis de miedo o de culpa, o para despertar un odio, ¿sí? En la separación con mi pareja, ¿sí? Y entra el milagro y entonces ves lo mismo, pero sin odio, sin miedo y sin culpa. Y lo que pasa después es que te empiezas a sentir súper liberado, ¿sí? Y aparte empiezas a descubrir así como que, madre mía, o sea, he vivido años ahí nada más en eso, ¿no? Sí, y resulta que tengo un maestro y una presencia, y sí hay un Dios y es puro amor y no me juzgan y nomás es mi pesadilla y nomás me están invitando a despertar. ¡Qué locura! Y ahora estoy empezando a ser un aprendiz, un seguidor de Jesús. ¿Sí? Fíjate todo ese vuelco, ese cambio, ¿no? Entonces,
cuando la manera de enriquecer y cambiar tu estado mental y lograr liberación de culpabilidad inconsciente, sanación, es utilizando tu vida diaria o la imagen. A mí me sirve mucho llamarle imagen, porque eso es lo que es una imagen, ¿sí? A la que le llamamos mundo, como un salón de clases, para estar monitoreando nuestra mente y recordándonos algunos de los principios de este curso que alinean con el yo superior, ¿sí? Y pidiendo ayuda, practicando esa humildad. Y si ves lo que tú ya viste, que es que nos empeñamos en sufrir y nos empeñamos en juzgar y nos empeñamos en odiar, ¿sí? O nos empeñamos en enmascarar nuestro odio de amor, ¿sí? Que no te culpes por ello porque no le estás haciendo daño a nadie ni a nada. El himno celestial es incorruptible. No puedes dañar a nadie ni a nada más que en sueños de pecado. Entonces que no seas dura contigo misma por darte cuenta que estás en la dirección egoísta y egocéntrica. Que nada más lo tomes como, wow, qué buena información acerca de lo que me está pasando. Y con más ganas ahora voy a meditar y más de corazón voy a pedir ayuda porque ya no quiero esto. Claro, la cuestión es que sientes la necesidad cuando reconoces eso, llega un momento que necesitas pues herramientas para... Exactamente, medios, herramientas. Entonces, Y eso es a lo que vamos a ir. ¿Sí? Hay mucho más que hacer y lo voy a tratar de sacar masticadito y continuar facilitándolo y dejarles lo mejor que pueda varias herramientas. ¿Sí? Porque esas son las que hacen la diferencia. ¿Sí? El libro de ejercicios de un curso de milagros, que es el que nos presenta el entrenamiento mental, que básicamente es una de las grandes herramientas y regalos de Jesús en su curso, ¿sí? Al final dice así, ¿sí? En la última página de la introducción al libro de ejercicios dice: algunos de los pensamientos e ideas que te vamos a presentar a continuación y con los que se te pide que practiques y entrenes tu mente, te van a parecer muy difíciles de creer o ridículos, ¿sí? No se te pide que los juzgues, se te pide únicamente que los use, ¿sí? Se te pide únicamente que los uses, pues es usándolos como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. ¿Sí? Entonces, el entrenamiento mental es una combinación de una forma de meditación y concentración interior en donde tienes paciencia para que te despejes si es que traes cositas en la cabeza, tienes paciencia para despejarte, ¿sí? No es una cosa que se deba de hacer cuando uno está desesperado y quiere solucionar dejarse de sentir mal, así no funciona, ¿sí? Más bien, vale mucho la pena saber, ok, Jesús está conmigo, ¿sí? Y también Él está mirando cuánto deseo tengo de salir del balde de mierda, ¿sí? Así es que ahorita que estoy muy bien, en lugar de irme a buscar gente con quien platicar y distraerme, o de nada más, ¿sí? Voy a darle 20 minutitos a currarme esto. Ahorita que me siento tranquilo, le voy a currar a este entrenamiento mental, ¿sí? Y voy a intentar recordarme de lo que estoy practicando para implementarlo en donde sienta que lo puedo implementar en mi vida diaria. Y ahí es cuando de repente tienes resultados y cobra sentido para ti, ¿sí? Eso está buenísimo, ¿sí?